Vamos a practicar un ejercicio de optimización. Vamos a empezar por unos más sencillos y luego vamos a ir viendo unos un poquito más complicados. Entonces, en este problema nos dicen, haya dos números tales que su suma sea 20 y su producto sea máximo. Vamos a llamar x al primer número e y al segundo número. Si queremos que su suma sea 20, quiere decir que x más y nos da 20. Ahora, si queremos que su producto sea máximo, el producto es x por y. Pues vamos a poner que x por y sea máximo. Entonces, lo primero para un problema de optimización es plantear el sistema. Después, vamos a empezar siempre haciendo los mismos pasos. Vemos que tenemos x y que tenemos y tenemos dos ecuaciones. Pues vamos a intentar quitar una de las incógnitas y una de las ecuaciones. ¿Cómo? Despejando de la que tengo el igual, despejando una de las incógnitas. Por ejemplo, voy a despejar y. Entonces, despejo y me queda esto de aquí. Ahora, segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir cuál es la función que vamos a empezar a valorar. La función que vamos a empezar a valorar es esta. ¿Por qué? Porque queremos que este producto sea máximo. Entonces, vamos a escribir esta función, pero en vez de escribir y, escribimos lo que puse aquí. Lo podríamos dejar así perfectamente, pero como luego vamos a empezar a derivar, yo os aconsejo que me hagáis esta multiplicación. Lo podríais dejar así, pero luego para derivar sería más complicado. Entonces vamos a hacer esa multiplicación y nos queda este resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos que este producto sea máximo. ¿Dónde se veían los máximos? Los máximos los veíamos haciendo la primera derivada a la hora de igualar a 0. Pues vamos a hacer eso, vamos a hacer la primera derivada de esta función y vamos a igualar a 0 para ver qué puntos, qué valores pueden ser nuestros posibles máximos. Voy a ir poniendo así como en rojo los pasos, ¿vale? Para que veamos que vamos haciendo paso por paso. Entonces derivamos f de x e igualamos a 0 para buscar los posibles máximos. Derivar esta función, al fin y al cabo, es una polinómica y nos quedaría 20 menos 2x. Esta es nuestra derivada y también hemos dicho que la queremos igualar a 0. Pues igualamos a 0. Al igualar a 0 obtenemos que x vale 10. Es decir, 10 es un posible máximo, que es lo que estamos buscando. Ahora bien, aunque sea un posible máximo, tenemos que ver si realmente lo es o no. ¿Cómo se hace eso? Verificábamos los máximos con la segunda derivada. Entonces, vamos a hacer la segunda derivada y vamos a sustituir x por este valor que nos dio. Por lo tanto, hacemos la segunda derivada y sustituimos con x igual a 10. Al hacer la segunda derivada nos queda solamente menos 2. Ahora sustituimos. Al sustituir por x igual a 10, obviamente vemos que no tenemos ningún sitio donde sustituir, pues nos queda solamente menos 2. Si hubiéramos tenido esto, si hubiéramos tenido menos 2x, pues sustituimos donde x ponemos 10 y nos hubiera quedado menos 20. No es nuestro caso. Por lo tanto, vemos que nos queda negativo a la hora de sustituir. ¿Qué quiere decir? Cuando nos quede, a la hora de sustituir en la segunda derivada, nos quede negativo, quiere decir que este número es un máximo. Si hubiera quedado positivo, es un mínimo. Por lo tanto, tenemos que x igual a 10 es un máximo. Ahora, hay que responder a lo que nos preguntan. Nos preguntan cuáles son esos números para que su producto sea máximo. Por lo tanto, tenemos que x es igual a 10, pero también hay que averiguar y, ¿vale? Por lo tanto, el último paso es siempre responder a lo que nos preguntan. Entonces, respondemos a lo que nos preguntan. Lo escribí así entre paréntesis porque esto no hace falta que lo escribáis tal cual, ¿vale? Los otros pasos sí que quiero que os acostumbréis a escribirlo, es decir, a decir qué estáis haciendo. Ahora, esto no pasa nada. Por lo tanto, nos había quedado x igual a 10. ¿Y cuál es el otro número? ¿Cómo vamos a averiguar y? Vamos a averiguar y a partir del despeje que hicimos al principio. Entonces, copio esto, pero en vez de x pongo 10. Y respondemos, los números buscados son 10 y 10. Si nos hubieran preguntado también cuál es ese producto, pues simplemente tendríamos que responder. ¿Cómo? El producto era x por y. Pues su producto sería 10 por 10, es decir, 100. Vamos a hacer ahora uno un poquito más complicado. Entonces, nos dicen, un rectángulo de 30 centímetros de perímetro gira alrededor de uno de sus lados, formando un cilindro, ¿vale? ¿Por qué sabemos que forma un cilindro? Si yo tengo un rectángulo y lo giro
aquí alrededor de mis lados, estoy formando al fin y al cabo un cilindro. Y en ese cilindro, ¿qué va a pasar? Si mi rectángulo, esto es X y esto es Y, al girarlo, si me fijo, la X, ¿qué va a venir siendo de ese cilindro? La X va a venir siendo el radio. ¿Y la Y qué va a venir siendo? Va a venir siendo la altura de mi cilindro. Cuesta a veces un poco verlo. Entonces, después de plantearlo así con dibujitos, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Primero, hacer el sistema. Como me dice que tiene un perímetro de 30 centímetros, quiere decir que la suma de todos los lados del rectángulo suman 30. Es decir, X más Y más X más Y es igual a 30. O lo que viene siendo 2X más 2Y es igual a 30. Ahora nos piden que queremos un volumen máximo. ¿Qué es eso de un volumen máximo? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro tenemos que es el área de la base. Si nos fijamos, la base es un círculo, por lo tanto el área de un círculo, que recordamos que era pi r cuadrado, por su altura. Entonces, en nuestro caso, ¿qué es r y qué es la altura? En nuestro caso, el radio es x y la altura es y. Por lo tanto, el área del cilindro es pi por x cuadrado por y. Y nos piden que este volumen sea máximo. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Primero vamos a despejar de aquí, de la que tenemos el igual, de la ecuación donde tenemos el igual, una de las incógnitas, la que queráis. ¿Cuál os aconsejo? ¿Veis que yo aquí tengo x cuadrado y tengo y? Pues mejor de aquí despejadme la y, porque si no luego vais a tener que elevarlo al cuadrado y a lo mejor os liáis. Da igual cuál despejéis, ¿vale? Da igual. Simplemente para que cojáis una más sencilla, creo yo. Vale, esta de aquí nos quedaría así despejada. Se puede simplificar. Si lo veis, simplificáis, por favor. Ahora bien, hacemos lo mismo que antes. Llamamos f de x a donde no teníamos el igual. ¿Qué pasa? En vez de poner estas dos incógnitas, voy a sustituir y por esto que me quedó aquí. Si alguien en vez de llamarle f de x le quiere llamar v de x por volumen, puede perfectamente, no hay ningún problema. Yo le pongo ahora f de x por costumbre. Solamente quiero que os des cuenta de una cosa. Si aquí me lo dejáis en función de y, aquí tiene que haber una y. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que dije antes. En vez de poner una multiplicación, que va a ser mucho lío hacer esa derivada, voy a multiplicarlo. ¿Qué pasa? Este pi es un número, es una constante. La voy a dejar ahí, no voy ni a multiplicarla. Podéis hacerlo perfectamente. Yo ahora mismo me lo voy a hacer. Y me quedaría así. Lo dicho, pi no lo multiplico, lo podéis hacer si queréis, porque como es una constante, pues me da igual porque no me va a afectar a la hora de hacer la derivada. Ahora, siguiente paso. ¿Qué hacíamos? Hacemos la primera derivada, igualamos a 0 para buscar los máximos, los posibles máximos. Bien, para hacer la derivada, que algunos nos liamos siempre. En esta derivada, efectivamente yo tengo una multiplicación. ¿Qué pasa? Pi es un número, es una constante. Por lo tanto, no hace falta que apliquéis la regla de multiplicación para una derivada. Simplemente el pi lo mantenéis, porque es un número, y hacéis la derivada de lo que está aquí entre paréntesis. Y nos quedaría así. Paréntesis. Lo mismo si no hubierais aquí simplificado, ¿vale? Si no hubierais simplificado, os hubiera quedado aquí 30 menos 2x partido 2. Ni se os ocurre hacer, para derivar, la derivada de una división, porque ese partido 2 es una constante. No tengo que hacer la derivada de una división. La derivada de una división solamente la hago si me aparece x en el denominador. Es decir, si vosotros en vez de haber simplificado aquí lo hubierais dejado de esta manera, ¿vale? Os hubiera quedado f de x así. Y al multiplicar por x cuadrado os hubiera quedado de esta manera. Ponerlo así es lo mismo que ponerlo así. Y recordemos que esto es una constante. Por lo tanto, la derivada sería dejar esto y derivar eso tal cual. Y nos hubiera quedado así. Al fin y al cabo nos va a quedar lo mismo, ¿vale? Porque en verdad esto y esto es lo mismo, lo que pasa es que está simplificado. Pero solamente para que no
andéis ahí haciendo la derivada de una división o de una multiplicación. Si lo hacéis, no está mal, os va a quedar el mismo resultado. ¿Qué pasa? Que vais a perder un montón de tiempo en el examen y no queremos eso. Por lo tanto, volviendo a lo de antes, tenemos esta que es nuestra primera derivada y dijimos que la tenemos que igualar a 0. Pues vamos a hacer eso, igualar a 0. Al igualar a 0, ¿vale? Pi en verdad desaparece. ¿Por qué? Porque es como esto que está multiplicando, pasaría para aquí dividiendo y 0 entre pi me queda 0. Es decir, en verdad, lo único que me importa es lo que está entre paréntesis para igualar a 0. Resolvemos esta ecuación de segundo grado incompleta. Al resolver la ecuación de segundo grado incompleta, nos queda x igual a 0 y x igual a 10. Y estos son nuestros posibles máximos. Ahora, vamos con la segunda derivada. Al hacer la segunda derivada, nos queda esto de aquí. Y sustituimos con x igual a 0 y con x igual a 10. Al sustituir en la segunda derivada por 0, vemos que nos queda 30 menos 6 por 0 y esto es igual a 30pi, que vemos que es positivo. Si es positivo, ¿qué quiere decir? Que x igual a 0 es un mínimo. Ahora, si sustituimos con x igual a 10, al sustituir nos queda menos 30pi, que es negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que es un máximo. Esto a lo mejor no lo veis, pero es obvio. ¿Por qué? Si x vale 0, yo no tendría aquí rectángulo ya. No tendría dónde valorar, ¿vale? Entonces obviamente 0 no sería nuestra solución. Lo mismo si nos hubiera quedado, imaginaos al hacer la primera derivada igualar a 0, en el paso de antes, si nos hubiera quedado x igual a menos 10, por ejemplo, al sustituir aquí también nos va a dar. ¿Por qué? Porque menos 10 es imposible, es una longitud no puede ser negativa. Por lo tanto, ya podríais en el paso anterior decir, esto no es porque una longitud no puede ser negativa, o este no es porque una longitud no puede ser 0 porque no tendríamos problema prácticamente, ¿vale? Por lo tanto, la solución que queremos es x igual a 10, que es la de que es un máximo. Y en el paso número 5 respondemos a lo que nos preguntan. Nos quedó x igual a 10. Tenemos que averiguar y, porque nos dicen calcula sus dimensiones. Por lo tanto, venimos a la función que habíamos despejado al principio de todo y en vez de poner x, ponemos 10, ¿vale? Da igual que sustituyáis aquí o aquí, os va a quedar el mismo resultado. Por lo tanto, tenemos que y vale 5. Entonces, respondemos, hay que ser educados, por favor. Las dimensiones son 10 centímetros y 5 centímetros. Luego, también nos preguntan, ¿cuánto vale ese volumen? ¿Qué tenemos que hacer? Vimos que el volumen era esto de aquí. Por lo tanto, cogemos y en vez de poner x ponemos 10, y en vez de poner y ponemos 5. Y nos queda que el volumen máximo es pi por 10 al cuadrado por 5, es decir, 500 pi centímetros cúbicos. Ponedme las unidades, por favor, quiero saber si son centímetros, si son patatas o si son tomates, ¿vale?